Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Hola, 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 muy buenas noches, Casino de Asunción Único. ¿Cómo está toda esa gente maravillosa que nos acompañó todo este periodo de Casa Talentos Casino de Asunción? Con grandes artistas, grandes participantes y por supuesto un jurado de lujo. Quiero enviarle un saludo a Humbertico, creador de este jingle, porque no pudo estar presente lastimosamente. Su papá está pasando por un tema difícil de salud. Entonces Humbertico me avisó que no iba a poder llegar el día de hoy. Pero tenemos un jurado de lujo a quien quiero agradecer por su presencia. El jurado, parte del jurado oficial de Casa Talentos Paraguay por América TV. De pie, por favor, Norat Alfonso, periodista, influencer, hermosa, hererea Norat, hererea, muy querida. El queridísimo, estuvimos trabajando hace 2 días nomás, profe, por el interior. El queridísimo maestro Miguel Coronel, más conocido como el tenor guaraní. De pie, por favor, profe. Dueño de más de 20 sedes de conservatorio distribuidas por todo el país. El temor guaraní, le digo porque es bastante exigente. Hoy, profe, buenito con mis chicos. Bueno, por acá tenemos otro gran maestro, artista, cantautor, Pablito Ortiz. Fuertes esos aplausos. De pie, Pablito, vamos a mostrar el físico. Hoy Pablito va a estar lanzando su nuevo material. Lo vamos a disfrutar acá en el Casino de Asunción en primicia. Y ella, la única, la inigualable y la que nos brinda este espacio para Casa Talentos en el Casino de Asunción, Patita Sola. De pie, Patita, de pie. En Casa Talentos. La señora del gran Marquito de Brix. Yo siempre tengo que decir eso porque éramos tan amigos que no puedo dejar de recordarlo. No puedo dejar de recordarlo. Bueno. Voy a buscar mi momento. Arrancamos Casa Talentos, este primer reality televisivo de talentos vía Zoom, transmitido por América TV en su versión Casino de Asunción Único. Arrancamos y lo vamos a hacer con un show muy especial, porque como Cazatalentos me llamó muchísimo la atención. Hoy tenemos también 3 participantes de lujo. Cuento que ellos fueron ya ganadores de los torneos acá en el casino. Y hoy se presentan nada más que para definir sus puestos. Pero los 3 son ganadores. Vamos a disfrutar de Soleil Argüello, que vino desde Ciudad del Este. Un aplauso para Solcito. También vamos a disfrutar de Jorge Daniel Brites, que vino desde Curuguatú. Fuertes esos aplausos. Y vamos a escucharlo a este cantautor joven que también me sorprendió muchísimo, Julio Stanley, más conocido en las redes como Jota. Bienvenido. Hoy nos va a presentar un tema y vamos a ver quién va a resultar en primero, segundo y tercer puesto. Llamo al escenario ahora sí a Meli Duarte. ¿Qué micrófono tenemos abierto para que Meli... Quiero venir acá, Meli, conmigo. Bueno, les cuento lo siguiente. Meli, aparte de artista, de cantante y de escribir sus temas, es policía. Así que, Meli, ¿cómo haces con todo eso? Bienvenida, el micrófono es todo tuyo. Sí, adelante. Contame un poquito, ¿cómo haces? ¿Te dan permiso? Qué complicado es el tema, Meli. La verdad que sí. Ser agente policial es saber que no tenemos feriado y saber que en cualquier momento nos pueden llamar. Estoy en la banda de músicos de la Policía Nacional. Excelente, qué lujo. Fuerte esos aplausos para Meli Duarte.
que puede, las mujeres cuñán barete, como dijo el Papa, ¿verdad, Meli? Puede con todo, puede con la carrera, puede con todo eso. Yo te admiro realmente. Y hoy vamos a presentar un tema de tu autoría, Meli. Contame un poquito. Sí, vamos a estar presentando... Sí, uno para empezar, que es... Como creo, yo te quise. Como yo te quise. Tema que recién lanzamos el sábado, está disponible en YouTube, si pueden buscarlo. Como yo te quise es una polka canción que tiene un poquito lo que es nuestras costumbres y está basada en un amor inconcluso. ¡Epa! ¿Eso fue lo que te inspiró? Así ¿No mismo. se concretó ese amor? No. ¡Qué bárbaro! ¿Te parece, pero profe? Esta belleza que no concrete ese amor. ¡Qué bárbaro! Dedicada a Norata Alfonso. Bueno, vamos a disfrutar entonces de la dulce voz de esta cantautora Meli Duarte, que nos va a presentar 2 temas en la noche de hoy. Adelante, Meli. ¿Quién podrá quererte como yo te quise? Y en las noches frías, ¿quién te abrazaría? ¡Arriba! En mi tierra querida, Paraguay, Pollo Yaiba, nación del tereré, del leñadotí y de la chiva. He dejado un amor en el pueblito Villalles, que no sé cómo olvidarlo, y he escrito esta canción. ¿Quién podrá quererte como yo te quise? Y en las noches frías, ¿quién te abrazaría? ¿Quién iba a pensarlo? Que ya se perdía el amor de aquel día. Yo lo tengo todavía. El amor de aquel día yo lo tengo todavía. ¡Yes! ¡Arriba! Recuerdo el tereré, el matecito a la mañana y esas peñas de amigos donde él también estaba. Yo sé que él me quiere y no quiere aceptarlo. Si por algo yara, si corazón yara, ma bandera gusta, cero que cucacha, y en las noches frías, ma bandera ñuata, ma da hoy moata, que ya se perdía el amor de aquel día. Yo lo tengo todavía, el amor de aquel día yo lo tengo todavía. ¡Las palmas! ¿Quién podrá quererte como yo te quise? ¿Quién te abrazaría? ¿Quién iba a pensarlo? Que ya se perdía el amor de aquel día. Yo lo tengo todavía, el amor de aquel día yo lo tengo todavía. Fuertes esos aplausos para Meli, qué maravilloso. Y nunca llegó ese amor, Meli, me preocupa ese tema. Yo creo que acá más de uno quiere llegar ahora que se enteró. ¿Seguís soltera? Sí, sigo soltera. Bueno, pero como yo conté que sos policía, por ahí les da un poquito de miedo, ¿verdad? Bueno, tenemos un segundo tema. ¿Cómo se titula? ¿También es de tu autoría? Sí, es de mi autoría.
se denomina Shemamaita, lo escribí en tiempos de pandemia, inspirada en las personas que no pudieron visitar a su ser querido, a sus familias, que no pudieron dar ese último abrazo a Qué causa del fuerte COVID. eso, ¿verdad? Qué fuerte eso, y hoy gracias a Dios ya podemos estar compartiendo juntos en un escenario maravilloso como este que nos brinda el Casino de Asunción único. Meli, quiero seguir disfrutando de tu voz. Muchas gracias, Andrea. Hoy nacen todos los recuerdos de aquella mi tierra lejana, hasta más allá del mar. Recuerdo a mi Paraguay, el olor de flor de coco y las cigarras que cantaban en la tierra que yo amo. Como loco, quiero volver mientras siento este shagaú de la tierra que me vio nacer. Ya quiero llegar a mi casa, a esa mi tierra roja, a la alegría y calidez que hay en mi gente, y calmar esta añoranza de mi país, ya pudiendo con el alma sonreír. Mamaita, acepta masheko agui, hace mañana ande corazones. Radio Banorma, ay potama amaje, lerenda de cochajase, ereko hanga, baisha paro kalku. Shemamaita para ustedes. Y solo me entenderá el que pierde lo que ama. En las tierras lejanas extraña el suelo guaraní, el olor de flor de coco y las cigarras que cantaban en la tierra que yo amo. Como loco, quiero volver mientras siento este shagaú de la tierra que me vio nacer. Dio los peces y el jerico a mi mamá y a mi familia, la razón por buscar un destino mejor. Ya quiero llegar a mi casa, a esa mi tierra roja, a la alegría y calidez que hay en mi gente, y calmar esta añoranza de mi país, ya pudiendo con el alma sonreír. Acepta masheko agui, hace mañana de corazones. Ay potama agua que lerenda de cochajase, baisha paro kalku. De los peces el clérigo a mi mamá y a mi familia, la razón por buscar un destino mejor. Fuertes esos aplausos. ¡Qué lindo! Gracias. Qué lindo, bueno, artista de Casa Talentos Paraguay, Meli, muy pronto por el programa también. Bienvenida al Casino de Asunción. Gracias. Quería agradecer también al grupo de bailarines que me acompañó hoy. Sí, Quiero estar aquí, está fuertes esos presente. aplausos. Muchísimas gracias. Espectacular. Bueno, Meli, un gusto tenerte en Casa Talentos, aquí en el casino. Y bueno, vamos, ya sabes, a seguir trabajando juntas. Un gustazo. Bueno, fuertes esos aplausos. Esto demuestra, chicas, desde que las mujeres podemos
Grisel, vamos a repartir los que no tienen las boletitas de sorteo, por favor que levanten la mano. Vamos a estar acá, llegó gente también, le vamos a entregar. Pata, vos no podés participar, Lola. No podemos hacer con el jurado, no se puede, con el jurado no se puede. Quiero agradecer a Dismar Salud y Cultura, por donde está mi licenciado Juan José Martínez. Ahí está. Gracias por el apoyo de siempre. Hoy uno de los premios para el primer ganador, les cuento que es el producto estrella de Dismar, el Vibro Masajeador Jack. Así que atención con el primer premio. Agradezco también a María y a las chicas de Body Care Paraguay con mi urucún, que yo me sigo bronceando. También a Florería Margarita, a Gotitas Moda Infantil, a Agua Vez Pureza Protegida, a Napolitano Gelato, a la Bel Cosméticos. Hoy vamos a estar también con unos sorteos fabulosos. A Alexandre Joya, que también tiene premio para los 3 puestos. Y a Vitalis Eco Spa. Muchísimas gracias a las empresas y por supuesto a América TV por el apoyo incondicional. Las compañeras también que vinieron a apoyar, porque esta es la familia de América. Somos unidas, ¿verdad? Así mismo. Bueno, llegó el momento de arrancar. Les cuento que esto lo veníamos haciendo todos los jueves y hemos elegido, más bien el jurado ha elegido a los 3 participantes mejores, los 3 primeros puestos, que son los que hoy se acercan hasta aquí a competir. Vamos a tener la pimentada también al terminar el show de Cazatalentos. Vamos a bailar todos con la pimentada. Hoy tenemos un día maravilloso, ¿eh? Bueno, y estos chicos fueron elegidos y hoy van a competir por el primero, segundo y tercer lugar. Y voy a llamar al escenario al representante de Curuguatú, Jorge Daniel Brites, que nos sorprendió. Bueno, y me encanta contarles esto, porque el compañero que lo va a acompañar con el violín había venido a competir el mismo día que vino Jorgito desde Curuguatú, y hoy se acopló para acompañarlo con el violín. Así que ese debe ser el espíritu de los artistas, apoyarse los unos a los otros después de toda esta época tan difícil que ha tocado vivir. Así que hoy el compañero, vamos a darle un aplauso, vino a apoyarlo con el violín. ¡Qué lindo gesto! Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Feliz de tenerte de vuelta. Yo sí que estoy muy feliz y muy contento por estar acá de nuevo, porque Naimo hay. Vos no Sí. podías creer, Sí. Jorgito, ¿eh? Pero bueno, conquistaste al público, conquistaste al jurado y hoy tenés la oportunidad de volver a presentarte para ver si te llevas el primero, segundo, tercer puesto. De todas maneras, los 3 son ganadores porque ya llegaron los 3 al primer puesto. Jorgito, te dejo en micrófonos y vamos a decirle acá a tu compañero que nos recuerde el nombre, tu nombre. Miguel Otaño. Miguel Otaño. Miguel, vos sos estudiante de Derecho, Sí. pero haces música como hobby. Instrumentista sí estudié, pero canto de hobby. Canto de hobby. Bueno, vamos a disfrutar de este dúo, se armó acá, de este dúo maravilloso en representación de Curuguatú. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Brillan tus brazos, amante, al arrullo suave.
suave de tu cuerpo. Hoy que en mi vida tan solo quedó tus recuerdos, que vuelvas a mí. Tu cabellera sedosa acaricia mi sueño y me estrellan tus brazos amante al arrullo suave de tu corazón. Mi corazón en tiniebla te busca con ansia. Siento en mis labios tus besos, dulce vapor. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Al llegar a aurora me encuentro llorando mis noches sin ti. Mi corazón en tiniebla te busca con ansia. Y momento de dar la devolución. Así que vamos a arrancar con la diosa de mi jurado. Ella es Norad Alfonso, la cocha pechocha de Casa Talentos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, Jorgito, vamos a lo nuestro, vamos conciso y preciso, como diría un viejo refrán. Mira, Jorgito, lo digo con mucho cariño y respeto, te falta un poquito más, porque por más que uno no estudie canto, o si estudias también, ¿verdad? Da gusto escuchar a la gente joven. Yo siempre digo que el talento uno lo tiene ya desde que nació. Yo creo que vos lo tenés, pero tenés que explotar más ese talento, Jorgito. Todos nacemos con talento, pero el tema es que uno explote, ¿verdad? Claro. Yo te pongo la puntuación 6. Mucha fuerza y a seguir ejercitando, ¿sí? Gracias. Muy bien, Norad. Si podés anotarnos en tu planilla, porfa. Y ahora, Jorgito, te cuento que el temido maestro Miguel Coronel, el tenor guaraní, es muy, pero muy duro. Y vamos a ver cómo se vino hoy. A ver qué nos dice el querido maestro Miguel Coronel. Ahora a este muchacho, ay, no sé por dónde voy a empezar. Profe, blandito hoy, porfa. Estoy malo, porque no me en el casino mal, más buenito, me profe. cayó mal hoy. Bueno, hijo, tenés una voz... Ahí ya apagaron el micrófono. Yo le dije. Tenés una voz a pulir. Tu interpretación de la música paraguaya, vos no sos cantante de folclórico. Así que olvidad para mí. Es una opinión, no es la verdad. Sí, sí. Pero vos tenés más pinta de cantar cosas románticas. Estás tocando entraste en el tiempo sin síncopa. Entraste a tiempo y eso no es así. Siempre tiene que haber un pulso y después se entra con la voz. Vos entraste cuadrado. Eso ya está mal. Sí. Y tal vez porque yo soy muy amante de la tradición folclórica. A mí me gustó a medias. Mi calificación es 5. Un 5. Bueno, para el maestro Coronel, excelente. Querido Jorge Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, como tenés un agregado, ¿cómo que se dice? Un valor agregado que cantaste una música paraguaya guarania. Gracias. Hermosa realmente. Creo que se desvirtuó un poco la melodía y la letra le cambiaste un poco en otra parte. ¿Te diste cuenta, sí, verdad? Como digo, yo no canto música paraguaya. Sí. Entonces, eso nada más te digo, ¿verdad? Que cambiaste un poco la letra en una parte del ritmo. Sí. Pero afinación bien. A mí me gustó mucho, te pongo 7. Muy bien, un 7 del doctor Enrique Castro. Y ahora lo escuchamos a Rodrigo Godoy.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Rodri, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación de nuevo, Andrea. A mí me gustó muchísimo porque primeramente Jorge está demostrando lo que puede hacer, lo que puede dar y por sobre todo el repertorio que hiciste, a pesar que cambió la letra. Como no cantás música paraguaya, igual intentás y sabes que mucha fuerza. Yo te pongo un 6. Gracias. Muy bien, un 6. Ahora vamos a escuchar al gran maestro Pablito Ortiz, a ver qué nos dice. Exigente también, Pablito. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Súper bien y bien nervioso. Bueno, la verdad que muy inteligentemente elegiste el repertorio. ¿Sabes por qué lo elegiste, no? ¿Fue coincidencia o pensaste? Fue coincidencia. 2 días practiqué. Ah, sí. 2 días, ¿no? 105 años se celebran de Demetrio Ortiz. Sí. Fuertes esos aplausos. Yo por eso ya te doy 2 puntos. Ah, muy bien. Me parece que un artista tiene que animarse y eso es el arte. Sí, el arte cuando uno le pone límites no es arte. Entonces yo te valoro muchísimo porque el otro día viniste con una canción también y la hiciste tuya. ¿Sí? Sí. Yo no coincido mucho con que no tenés voz de cantante de folclore y eso. Me parece que la música es para todo el mundo. Uno no nace con voz de cantante de folclore o con voz de cantante de rock. Uno canta con el corazón y eso es lo que importa. Sí que me di cuenta que te equivocaste la letra, que tenés que trabajar mucho, sobre todo en las pronunciaciones de las S finales, que eso le da como una delicadeza a la poesía, ¿no? Sobre todo este tipo de canciones que son poesías y que elegiste un tema muy difícil de defender porque es una obra de arte, ¿no? Sí. Bueno, pero por la valentía y porque prefiero que un joven como vos cante música paraguaya a que esté cantando otros estilos, yo te voy a poner un 9. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar a Patita Sola, que nunca está sola, siempre está bien acompañada. Ay, vos sos tan tierno. Gracias. Sos pura ternura. Yo te puse un 10. Patita, le enterneciste a Patita, le enterneciste. Gracias. Bueno, Jorgito, muchísimas felicidades. Y bueno, a esperar la puntuación final de este como prestigioso. Sí. Quiero agradecerle. Bueno, no puedo decir que no está mi familia, porque para mí lo que me están apoyando esta noche es mi familia que está Muy allá. bien, fuertes esos aplausos. Soleil Argüello, a ver, vamos a ayudar. Es tremendamente guapa esta mujer, aparte de tener una voz maravillosa. Ahí, despacito, Sol. Vamos a disfrutar entonces de la dulce voz de Soleil Argüello desde Ciudad del Este. Y Solcito, quiero que me cuentes qué preparaste para hoy, porque yo sé que te concentras mucho cuando vas a elegir tus temas. Quiero saber qué elegiste hoy y por qué, en una fecha tan especial donde se definen los 3 puestos. Y la verdad que elegí, y pienso que no hay nada mejor que esta, que es nuestra música paraguaya. Es la mejor música del mundo. Así que elegí este tema porque particularmente me gusta muchísimo y aún recuerdo de mis clases de vocalización y canto, fue uno de los primeros temas que canté y es de Don Augusto Roa Bastos y Agustín Barbosa, Dulce Tierra Mía. Muy bien, escuchamos a Soleil Argüello de Ciudad del Este. Al pensar en ti, dulce tierra mía, de mi corazón vuela un panambí y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní. Pura hate, mapeina boplaku, respira y botu, ayate hawa, se yo pe, ataruba, llamando a Oaxacanundu de la cruz del sur al amanecer, su ardiente rosal, la desclava el fin, y en la tropical tierra de jazmín, con su luz de paz vuelve a renacer.
lontananza, yo soy un terrón en mi Paraguay. Oñondi bepa, ñamote, petaguañe, ñamboyero día, shikahue, shimaraca, añandushipo, o mi rica y teco en el trueno, en peor que mis venas hay. Aunque ya después tenga que callar, a los cuatro vientos voy a gritar: ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Que viva el Paraguay! ¡Que viva Soleil Argüello también, que se vino desde Ciudad del Este! Y bueno, vamos a empezar, Sol, con la devolución del jurado. Empezamos con Orat Alfonso. Soleil, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al Casino de Asunción. Todo bien, muchas gracias. Al casino número 1 del país. Mira, Pata, te estoy pasando aquellas facturas. Después te va a querer cobrar, Patita, No, los mentira, chivos. ya sabes que yo lo hago con amor. Bueno, ahí Asunción también. Soleil, estás hermosa, irradias. ¿Sabes qué irradias, Soleil? Aparte de felicidad, tanta ternura y tanta pasión por lo que haces. Sin tanto discurso, te pongo un 10, Soleil. Mucha fuerza. Muy bien. Gracias. Excelente. Y ahora me da miedo, Sol, porque ¿sabés quién viene ahora, verdad? ¿Quién viene? A ver. ¿Cómo lo llamarías vos? ¿Cómo le decías en Casa Talento? El temor. El temor guaraní. El temor guaraní, el maestro Miguel Coronel. Querida Soleil, muy linda voz. ¿Cómo era? Me pareció que en los agudos llegaste muy apretada. Entraste a tiempo. Tu fraseo es un poco cuadrado. Tiene que ser más, para mí, ¿verdad? Tiene que ser un poco más la música paraguaya, más expresiva, más melosa en la expresión. Pero igual me gustó, así que te pongo un 8. Gracias. Muy bien, un 8. Y ahora hay otro, yo le bautizo a todo mi jurado, ¿verdad, Sol? Y Así ahora es. el doctor Castro, ¿te acordás cómo le digo? Doctor Google, porque no hay cosa que no Doctor sepa, Google. no hay cosa que no sepa, todo sabe el doctor Enrique Castro, por algo está en el cargo que está. Así es. Y bueno, a ver qué opinás, Ahora Enriquito. es de Grinch. ¿Por qué? Y hace papel de Grinch ahora. Qué malo, ¿eh? Qué malo. Prefiero de Papá Noel. Bueno, querida Soleil, ¿cómo estás? Todo bien, súper. Bienvenida a Asunción, la Muchas capital del gracias. Paraguay, ¿eh? Gracias. Bueno, sí, a mí me encantó. Elegiste una música muy apropiada para tu voz. Una música muy alegre. Entraste a tiempo siempre. A pesar que yo digo, cómo ella se mueve en otro ritmo y entra directamente en el ritmo que tiene que entrar, ¿verdad? Eso está hablando acá con el maestro Miguel Coronel, conoces tu arte ya, ¿verdad? Es una música muy alegre realmente la que elegiste y transmitiste realmente lo que dice la música. Viva el Paraguay, ¿verdad? A mí me gustó, yo te pongo un 10. Sin Muchas más gracias. preámbulo. Muy bien. corazón. Bueno, Que ahora Dios te bendiga. seguimos con Rodrigo Godoy a ver qué opina el presidente del Parlamento Cultural Juvenil, Sol. ¡Qué jurado! ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Todo bien. Mira, Sol, como siempre, me eriza la piel cada vez que cantás. Siempre tenés una voz extraordinaria y esa gente de Ciudad del Este que le apoya siempre, merecida, ¿verdad? Merecido por la voz, por cómo te expresás, cómo manejas con cariño, con amor, con sinceridad esa música, lo transmitís desde un principio hasta el fin. Mira, sin muchos rodeos, yo te pongo un 10. Gracias. Dios mío, cómo se vienen los viejos, Solcito. A ver qué nos dice Pablito Ortiz, que hoy vamos a disfrutar de su lanzamiento. Soleil, buenas noches. Muy buenas noches. Qué alegría volver a verte. Y Muchas gracias. Qué lindo volver a escucharte. El otro día te dije que bueno, que me sorprende la afinación que tenés. Tenés una afinación perfecta. Creo que es una bendición ser testigo de cómo disfrutás cantar. Y eso a mí me conmueve y creo que es lo que un artista tiene que hacer. Quizás con otro tipo de canciones te lucirás más porque tu voz da para más. Da para más. Y lo hiciste muy bien. Coincido por ahí que con la respiración estuviste un poco como que a destiempo.
Sí, estoy nerviosa por eso. Los nervios. La veo un sí. poquito nerviosa. hoy. Mucho por ahí no se dan cuenta, pero la respiración es muy importante que vaya a ritmo también, ¿no? Respirar Sí, en el momento adecuado. Totalmente. Y eso, hubieron 2 momentos que la respiración te jugó una mala pasada y por eso te bajé un puntito y mi nota es un 9. Gracias. Dios mío, qué puntuación, Solcito. A ver qué nos dice Pata Sola. Soleil, sos mi ídola. Yo Gracias. te amo, te Yo amo, también. Te amo. Te puse un 10. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, hablando de Asunción, él es representante de Asunción. Y bueno, le damos un fuerte aplauso a este joven cantautor que también conmovió y se supo ganar al jurado. Así que sube a escenario Julio Stanley, más conocido como Jota. Hola Jotita, adelante, adelante. Una noche por vos con Jota. Vamos a disfrutarlo. Lo imposible se hizo posible. Acuérdense de eso. Dice. Ella está en mis pensamientos, se pasea por mis sueños. Ella en la noche me acuerdo y con ganas la deseo. Lo imposible haría, te crearía un universo. Dice, sería nuestro mundo. Dos seres muy intensos. JS, despacito bajando, pegaditos enfiestados, hechizado quedaba, hipnotizado estaba. Cuando a ella me acercaba, el corazón me volaba. ¿Sabes cómo disfrutaba? Cuando esos labios besaba. Algo mágico fue estar contigo. Cuando me bailabas, te hablaba al oído y no culpo al alcohol por lo sucedido. No teníamos ganas, estaba escrito. Estábamos destinados esa noche a encontrarnos, esa noche a encontrarnos. Un shot de adrenalina, un shot de adrenalina. Mezclamos un par de tragos, un poco descontrolados, agarrado de las manos, conexión al mismo instante. Sabes, no pasa a diario. A los ojos la miraba mientras ella me bailaba. Quizás esté equivocada, pero estaba enamorada. No le importaba nada, ella seguía y disfrutaba, aunque estaba desvelada. Eso más la elevaba. Algo mágico fue estar contigo. Cuando me bailabas, te hablaba al oído y no culpo al alcohol por lo sucedido. No teníamos ganas, estaba escrito. Sé que es imposible hoy estar contigo. Ten en cuenta algo, siempre te llevo conmigo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo aplaudió y cómo gritó ese público, Jotita? ¿Cuántos temas tenés de tu autoría? Varios. ¿Y los videoclips dónde se pueden ver? Porque yo vi un par ya. En YouTube. Otro artista de Cazatalento, Jota. Fuerte esos aplausos, por favor. Jotita arranca con todo, con Cazatalentos. Y bueno, ahora vamos a escuchar la devolución del jurado. Quiero agradecer a Dismar Salud y Cultura, a Bodycare Paraguay, a Florería Margarita,
a Gotitas Moda Infantil, a Aguavés Pureza Protegida, a Napolitano Gelato, a Label Cosméticos, a Alexandre Joyas y a Vitalis Eco Spa. Ahora sí, Jotita, respiramos hondo y arrancamos con Norat Alfonso. Hola Jotita, ¿cómo estás? Hola. Vos tenés talento, querido. Gracias. Y tenés que tratar de relajarte. En esta vida, si no te pones nervioso, no es vida, pero hay que relajarse también en muchas situaciones. Mi puntuación es 9. Y a Muy meterle duro, querido. Muy bien, es muy importante que es cantautor, ¿verdad? Eso a mí me llama la atención porque es el segundo tema con el que nos sorprendes. Ya a ver qué dice nuestro temor. Yo te pongo 7. Bueno, muy bien. Para ser el maestro coronel, muy bien. Un 7. A ver qué nos dice el querido doctor Castro. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo ¿Qué te tal? va? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Todo bien. Bueno, como joven que sos, me gusta tu outfit. Gracias. Excelente, muy Gracias. bien, buena pilcha. Sí, la parte de dicción y articulación de repente, para que se entienda un poco más lo que decís. No sabes cómo mi abuela me anda detrás para ese tema. Encima es sincero y nos cuenta. Este tema es tuyo propio. Sí, yo tengo 7 canciones que... Ponele que trabajo junto a mi platita y cuando digo me gusta, saco. 7 ya saqué. Pero 7 este es tuyo. Sí, 7 está en YouTube con Un este. punto más a favor. Sí. Bueno, excelente, eso más quería saber. Mira, la parte técnica yo voy a obviar porque acá ya te dijo todo el maestro, yo sé que vas a ir mejorando. La parte de los nervios también voy a obviar porque estás entre los 3 mejores y ¿sabes qué? Te pongo un 10. Muy bien. Bien, Jota. A ver qué nos dice Gracias. Rodrigo Godoy. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. La música creo que hiciste por Norat, algo así. No. Para Norat. Ya va a tener su música. ¡Epa! Me gusta tu actitud, me gusta tu actitud, me gusta el estilo que haces, ¿verdad? Y mira, yo sin rodeos te pongo un 10 también. Muy bien, fuertes Gracias. esos aplausos. Otro 10. El profe Pablito Ortiz. Hola Jota, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablito? Muy bien. San Vicente. San Vicente, acá estamos representando a San Vicente. Qué alegría verte otra vez acá. Igualmente. La verdad que estuve escuchando, hice la tarea. ¿Sí? Porque yo lo había conocido. Miraste a él. en las redes. Empecé a ver sus canciones y todo porque, así como dijo el maestro, el profe, no es mi estilo favorito, ¿no? Pero rescato muchas cosas positivas en lo que vos estás haciendo. Que dentro del estilo, la letra que haces es una letra que yo escucharía si fuera en otro ritmo a lo mejor, pero la letra está buena, cuidas mucho y no te salgas de ahí, por favor, aunque el estilo te pida otra cosa, no te Bueno. salgas. Mi nota es un 9. Gracias. Muy bien, excelente. Y ahora escuchamos a Patita. Hola, La veo Pata. muy entusiasmada, Patita. Ay, sí, a mí me llegas al alma. Gracias. Me llegas al alma. Me encanta, me encanta. Los profes ya te dijeron todas las cosas. Yo como público te pongo un 10. Gracias, Muy Pata. bien. Excelente, Jotita, a seguir escribiendo, componiendo temas, porque lo haces muy bien realmente, ¿eh? Gracias a Ya todos. sos parte de Cazatalentos. Bueno, ahora a esperar la devolución del jurado. Vamos a ver quién ocupará el primero, segundo y tercer puesto. Pero quiero llamar a escenario a Pablito Ortiz, porque quiero pedir fuertes esos aplausos. Se está lanzando calentito el pan recién salido del horno y hoy lo queremos presentar aquí en el Casino de Asunción. Único a Pablito Ortiz, también gran colaborador de Cazatalentos Paraguay. Vamos a ver su nuevo material, de su autoría obviamente, con el videoclip. Vamos a ver, mientras prepara, les cuento que al terminar todo este show va a estar La Pimentada en vivo. Vamos a seguir cantando. Mientras vos preparás tu guitarra, Pablito, yo voy a descender un ratito de escenario. Me voy con mis compañeras de América TV Paraguay, porque quiero pedir un fuerte aplauso para la Charito Popiña. Invita a la gente a ver tu programa, hora, día, todo, contanos. Bueno, estamos los miércoles. Hoy, esta mañana estuvimos.
a las 9 de la mañana, todos los miércoles, con el bloque Todo Dulce. Así que para endulzarte la vida. Bueno, tráeme algo dulce ahora que te dice la propaganda. Leti, mi vida, contanos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo tengo un programa los sábados que se llama Compartiendo Entre Nosotras. Los sábados, 13 horas por América TV. Muy bien, fuertes esos aplausos. Virginia, otra compañera, otra diosa total, las divas de América. Gracias por venir a apoyarme. Contanos de tu programa. Hola, bueno, yo los invito a viajar, yo soy uruguaya, por eso me sientan tan amarillo, pollo y todas esas cosas que me toman el pelo, pero amo Paraguay. Los invito a viajar conmigo en un segmento que Buen Día América, junto a Norita Rodríguez y bueno, y todas estas compañeras que hacen una mañana realmente imperdible, así que los jueves a las 10 de la mañana, por favor, sintonicen América TV. América TV, el mejor canal de TV nacional. Y ahora, Friedman, no estás todavía en América, pero sé que estás lanzando un nuevo material también. Contanos. Bueno, es posible, buenas noches, es posible, ya está en YouTube, buscan Lisbeth by Es Posible, porque el amor es posible, porque estamos en una linda fecha, hay que declararse, hay que animarse a decir lo que uno siente. Buenas noches. Así que todos vayan al YouTube, es mi segunda canción, estamos trabajando en más canciones, pero bueno, con una línea pop, nostálgico, romántico, así que viene bien enamorado. Hola, sí. Síganme, redes sociales Lisbeth Oficial, _ o Norma Friedman, ya me encuentran en Google y seguro que les llevo a mi Facebook, a mi Instagram y por ahí me encuentran. Gracias. Gracias, amiga, por venir. Gracias a todas, a todos por apoyar Casa Talentos. Y bueno, se nos vino Pablito con un percusionista también. No. A ver, con tu compañero, explícame, contame un poquito. A ver, poneme al tanto. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahora me toca a mí estar acá, frente ahora al jurado. Que todo el jurado te tiene que salir bien, o si no me van a dar. Y las chicas también, ¿eh? Las chicas Cuidado. acá, dedicado para ustedes la canción esta que vamos a hacer. El público que está por ahí, si no tienen boleta de sorteo, acérquense acá que les vamos a dar. Bueno, el lunes 20 sacamos una canción junto a mi amigo y colega Felipe Centurión, vocalista del grupo Entre Hojas. Sacamos una canción que se llama No le escapes Felipe. al amor. Un aplauso para Felipe. Un aplauso para Felipe. Ahí le van a dar un micrófono para Felipe. Te paso el mío, Felipe, así me callan la boca ya. Así es, esta canción está disponible también en todas las plataformas digitales. Y bueno, es una canción que habla de un sentimiento que muchas veces nos da miedo, que es el amor. Así que nosotros decimos, no le escapes al amor. Mi cabeza me llama una atrevida nostalgia al sentir que tu piel no la puedo tener. Es intenso tu mirar y tu cuerpo al caminar. Siento que en tus ojos encuentro mi ser. Todo tiene su tiempo, mi amor. Nada es casualidad. Las palmas. Si no arriesgas, no ganas. ¿De qué sirve escapar? No le escapes, no le escapes, no le escapes al amor. A ver cómo cantan. No le escapes, no le escapes, no le escapes al amor. Estabas tan confundida y no sabías qué querías de mí. Estabas enamorada, pero aún así decidiste partir. Todo tiene su tiempo, mi amor. Nada es casualidad. Si no arriesgas, no ganas.
¿de qué sirve escapar? No le escapes, no le escapes, no le escapes al amor. A ver cómo canta el casino. No le escapes, no le escapes, no le escapes al amor. Otra vez ustedes. No le escapes, no le escapes, no le escapes al amor. Escapes, no le escapes, no le escapes al amor. No le escapes, no, no le escapes, no, no le escapes al amor. No le escapes, no, no le escapes, no. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tratamos de defenderla así orgánicamente a la canción. Obviamente está disponible con toda la banda completa. Nos hubiese encantado estar con toda la banda aquí. Espero que les haya gustado la canción, que la compartan y que este fin de año, que bueno, tenemos la posibilidad de encontrarnos con la familia, expresemos el amor, que es lo más importante. Abracemos, digamos te amo, digamos te quiero, te extrañé, lloremos y oremos a Dios también para que tengamos un año mejor. Así que muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Pablito, por tu apoyo de siempre. Un lujo tenerte el miércoles, te espero, ¿sabes? Bueno, gente, antes de dar a conocer, de definir los 3 puestos, estamos en una época muy especial del año y este día es muy especial porque estamos ya a segundos de la Navidad. Así que quiero desearles, en nombre de Casa Talentos Paraguay, de América TV, de todo este jurado maravilloso que siempre me apoyó, que siempre me acompañó, y de todos los miles de artistas alrededor de este gran territorio guaraní, una feliz y bendecida Navidad para todos y por supuesto un muy próspero año nuevo colmado de bendiciones, de salud y de mucho, pero mucho amor. Por supuesto el trabajo le sigue, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé muchas bendiciones y mucha salud. Vamos a un pequeñísimo corte comercial y enseguida volvemos con mucho más Casa Talento Paraguay. Quiero realizar mi sueño y con determinación la
Yo sé que tengo talento. Agradezco este jingle maravilloso que suena de fondo a Humbertico, mi gran amigo que hoy no pudo estar presente porque está con el papá en muy mal estado de salud. Así que Humbert, este beso es para vos, mi vida. Y ahora sí llamo a la gente del casino. Vamos a dar a conocer quién se lleva el primer puesto. Gracias a Juan José Martínez de Ismar Salud y Cultura. Porque el primer puesto, Grisel, te voy a pedir mi carpeta, por favor, para ver los premios. Patita, yo no puedo creer que estés en el escenario conmigo. ¿Vos podés creer? No me di cuenta. Y ahora te quedás, hermanita, acá, ¿eh? ¿Cuántos años de amistad? Yo, por lo menos... Por ahí, Patita. Bueno, vamos a ver esa carpeta, la parte que tienen los premios. Pásame, por favor, porque vamos a hacer los sorteos. Patita, vos me vas a ayudar con los ganadores. Primero definimos, vení, Grisel. Ataja vos ese y con Pata vamos a entregar los certificados. Y quiero llamar a escenario porque tenemos una sorpresa muy, pero muy especial. No solamente tenemos los premios de efectivo del casino, más otros premios que voy a ir mencionando, sino que también el Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay se hace presente con una sorpresa. Adelante, Rodrigo Godoy, por favor. Fuertes esos aplausos. Entonces, en escenario, representantes del casino, ya se me escapa, Pata distraída. Representantes del casino y Rodrigo Godoy, representante del Parlamento Juvenil del Paraguay. El señor presidente, bienvenido, Rodri, llegaron. Yo estaba preocupada, no viene mi presidente de jurado, no viene el presidente. Bueno, contame qué nos trajiste hoy. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Estoy emocionado también de ser partícipe una vez más también de este Sos parte de Cazatalentos, Rodri. Programa, ¿verdad? Que empezó, fue el primer programa transmitido internacionalmente vía Zoom en redes sociales. Sí. Así que un fuerte aplauso. También le agradezco a Pata, ¿verdad? A Pata, al Casino Asunción, que por el espacio maravilloso. Sí, ahí está Patita. Da la oportunidad a los jóvenes muy merecidos. Fuertes esos aplausos para Patita que nos da este espacio para todos nuestros artistas. Y bueno, agradecerle principalmente a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí presentes con este prestigioso jurado también, ¿verdad? Y bueno, le traje un reconocimiento a cada participante por el hecho que al estar aquí, no importa cuál sea la nota, yo creo que todos los que estuvieron aquí ya son ganadores. Son ganadores los tres. Son ganadores. Exacto. Y el puesto creo que va a estar de más, así que quiero darle un reconocimiento del Parlamento Juvenil del Paraguay en propias manos de su presidente Rodrigo Godoy. Así que eso es un premio fabuloso también para su carrera, porque estoy segura que todos van a seguir con esa carrera maravillosa. A ver, mi representante del casino, por favor, adelante. Por aquí, por favor, quiero ver el tercer puesto, si me podés definir, por favor, de quién se trata. Hay efectivo, hay vouchers para que vayan a jugar. Y Grisel, si me das la hojita esa de los premios que se lleva el primer puesto, vamos a leer. Arrancamos con el tercero. Tercer puesto, llamamos a escenario al representante de Curuguatú, Jorge Daniel Brites. Fuertes esos aplausos para este joven gran talento. Le vamos a hacer entrega del certificado de Cazatalentos Casino de Asunción. Adelante, por favor. En primer lugar, el certificado acá del casino. A ver, para la cámara, por favor, Jorgito, si alguien te quiere sacar alguna foto. En segundo lugar, el voucher y el efectivo. Fuertes esos aplausos, se va a jugar. Y quiero pedirle a Rodri que le entregue él mismo este maravilloso certificado y agradecer al Parlamento Juvenil del Paraguay y al Parlamento también Cultural del Paraguay en la presencia del doctor Enrique Castro. Sí, quiero entregarte, Jorge, por tu
tu aporte a la cultura, ¿verdad? Porque te mereces a la cultura paraguaya a través del arte, con el primer concurso, como había dicho, de Casa Talentos Paraguay, de parte del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay. Y yo como presidente te entrego este reconocimiento. Un ¡Qué certificado. lujo! Por favor, fuertes esos aplausos. Y le voy a pedir a Grisel uno de varón, por favor. Ahí la foto. Aparte, Alexandre Joyas te otorga por aquí. Jorgito no termina ahí. Alexandre Joyas te entrega un reloj para que lo disfrutes este fin de año. Y el Casino de Asunción te entrega este Starbucks para que escuches ahí las llamadas de las chicas que ahora no van a parar de sonar, que son famosos, ¿verdad? Así que muchas felicidades, Jorgito, y a seguir poniéndole polenta, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, así recibíamos al tercer puesto. Vamos al segundo puesto de la noche. Llamamos a Julio Stanley. Jotita, adelante, por favor. Segundo puesto, Casino de Asunción, Casa Talentos Paraguay. Lo mismo, el segundo puesto se lleva el certificado de Casa Talentos con el Casino de Asunción, el certificado del Parlamento Juvenil del Paraguay, el reloj de Alexandre Joyas y un parlante móvil también. Así que vamos a entregarle todos esos premios. Acá por acá tenés tu sobre. Y no se olviden de ir a jugar todos al terminar con los vouchers. Tu certificado ya tenés. Y Rodri queda con vos para este honor que tenemos en la noche de hoy. ¿Qué tal, Julián? Emocionado como siempre. Feliz, agradecer la oportunidad. Y nada, ahora es cuando yo digo que cuando empecé, cuando me animé a hacer lo que hacía, hoy digo que vale la pena y esto es muchísimo, así que muchísimas gracias a todos ustedes. No, muchas gracias. Muy bien, me acuerdo que me decías, no sé si me animo, Andrea, voy a cantar un tema en portugués. Le dije, no, sos cantautor, canta un tema tuyo. Y bueno, así llegó hasta aquí, va a llegar mucho más lejos todavía, porque es un gran artista y un gran cantautor. Gracias, Jotita, a disfrutar, mi vida. Así mismo, te entrego a tu certificado, Julio, así que para que puedas aprovechar y disfrutar tu talento y puedas expresarte más. De parte del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, te entrego este certificado de reconocimiento. No te esperabas eso, Jota, ¿eh? Voy a llorar de vuelta, dice. ¿Cómo no? Al único que vino, mi tío, ahí está el uruguayo, está grabando. Gracias, tío. El único que vino. El tío Yurugua. Por acá hay una Yurugua que los van a saludar. Dos tenemos. Dos de América TV que ahí se pueden tomar unos mates. Bueno, qué maravilloso país Uruguay. Qué maravilloso. Bueno, llamamos entonces, es más que obvio, a nuestra ganadora de la noche y pido muy fuertes esos aplausos para Soleil Argüello de Ciudad del Este. En Casa Talentos voy a buscar mi Creo que aquí premiamos también la valentía, es en animarse a venir sola desde Ciudad del Este contra viento y marea y a demostrarnos ese gran talento angelical, ese ángel que tiene adentro Solcito. Primer puesto, Solcito, ¿pensabas llegar hasta aquí? Contame. La verdad que no pensaba llegar hasta aquí porque los compañeros que tengo también son súper, pero súper talentosos. Bueno, yo estoy muy feliz de tenerte acá, Sol. También a Ciudad del Este enviamos un saludo enorme, ¿verdad? Y Ciudad del Este, que les amo un montón. Un abrazo enorme a toda mi gente de Alto Paraná y a mi gente de aquí de Asunción también que vino a apoyarme. Muchísimas gracias a mi familia y a todo este público maravilloso. Realmente estoy muy emocionada. Hoy vas a disfrutar muchísimo, Sol. Vas a jugar también. Ahí te va a hacer en representación del casino entrega de tu sobre, de tu certificado en primer lugar. El sobre con el efectivo y los vouchers para jugar. Y ahora voy a pedirle a Rodrigo Godoy. Imagínate quién te va a entregar este certificado. Dios mío. Hola, Sol. Yo de vuelta. Yo de vuelta.
Bueno, Soleil, te entrego este reconocimiento de parte del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, una ONG sin fines de lucro que trabaja por los pilares fundamentales de la cultura. Así que te entrego a vos merecido primer premio. Muchísimas gracias. Fuertes esos aplausos para Solcito. Sí, doctor. Para la gente que no le conoce mucho a Soleil, y nosotros que trabajamos a través del Parlamento Cultural del Paraguay, en conjunto con el Parlamento Cultural Juvenil, que Rodrigo está ahora como presidente, dirigiendo un poco todos los jóvenes de las universidades y colegios del país. Soleil es una chica con una experiencia de vida maravillosa y creo que tiene este año más de 70 conferencias. 70, Soleil. Son 70 colegios que recorrí. Son 70 colegios. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia que recorrió, contando su experiencia de vida motivacional, motivando a los jóvenes. Así que Soleil, puede. Aparte de ese talento maravilloso que tiene Soleil, él le motiva a los jóvenes recorriendo los colegios del Paraguay. ¿Se imaginan? Desde Ciudad del Este, yendo y viniendo acá a Guazú. Vos sabés que, Enrique, yo fui a visitar la Ciudad del Este en una oportunidad cuando estuvo en la tele. Amo Ciudad del Este y me miman cuando voy allá. Es muy visto el programa. Sí, yo sé eso. Y bueno, y me sorprendió, Soleil tenía como 3 bolsas gigantes de cartas que le envían estos chicos a los que ella da charlas motivacionales. La importancia de que le muestre a los jóvenes de que querer es poder, como yo siempre digo. Y ella colecciona esas cartas. ¿Cuántas cartas le tenés, Soleil? Y en total ya tengo 4.250 cartitas coleccionadas. Se imaginan. Y entre esas cartas hay jóvenes quienes se iban a suicidar y cosas así, que les agradece la conferencia que ella fue a dar y le motivó a seguir viviendo. Así que Soleil es se merece este primer puesto. Y entre ellos tengo la carta de Andrea Ugarriza, por supuesto. Está también, me dijo cuando fui, yo quiero tu carta. Bueno, le preparé en el hotel la carta como correspondía. Felicidades, Sol, tenemos para el primer puesto el producto estrella de Dismar Salud y Cultura. Juanjo, vení pues rapidito, vení la promotora que venga, que le haga entrega del vibro masajeador Jack, porque quiero que abra la bolsa y que muestren qué consiste el vibro masajeador Jack. 0 estrés ya. Y vas a tener también un reloj de Alexandrite Joyas, ¿verdad? Y por supuesto más los premios del casino. Ahí abrimos el vibro masajeador Jack, que es realmente una maravilla. Así que Solcito, 0 estrés, como un programa que voy a empezar dentro de poco, ¿eh? Así se va a llamar el nuevo programa, 0 estrés. Bueno, con Dismar Salud y Cultura, ese tenés que apoyar, Juanjo, porque es 0 estrés. Ay, yo te vivo pecheando, Juanjo, me encanta. Y vos siempre me decís que sí. ¿Verdad? Ya te pongo en público, no podés decirme que no. Mañana te envío el contrato, así de fácil. Bueno, un aplauso muy fuerte para Soleil Arguello de Ciudad del Este, para Jota, para Jorge, para este jurado maravilloso, Honorada Alfonso, el maestro Miguel Coronel, tenor guaraní, el queridísimo doctor Enrique Castro, Rodrigo Godoy, Pablito Ortiz y Pata Sola. Muchísimas gracias a todos por venir y no se muevan porque seguimos con lo mejor, por supuesto, la pimentada aquí en el Casino de Asunción. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero realizar mi sueño y con determinación la oportunidad.